la Liga de la Ciencia. Último bloque de la Liga de la Ciencia en este programa especial sobre cambio climático de la mano de Cindy Fernández. Y como siempre nos gusta terminar el programa haciendo algo un poco más lúdico, un poco más relajado, divertirnos, ¿no? Más divertido, poco, sí. Sí, claro que sí. Así que Cindy nos va a estar ayudando a analizar las películas así tipo Twister, El día Cine de mañana, catástrofe. Cine Catástrofe, para ver cuánto hay de ciencia en esas pelis, en esas escenas, ¿no? Sí, vamos a ver cuánto de realidad, cuánto de ciencia ficción tienen las películas más emblemáticas. No vamos a analizar la película completa porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí vamos a agarrar algunas escenas icónicas de cada una de las películas y bueno, y vamos a analizar ciencia o ficción. Me encanta. Vamos a comenzar. Traje cuatro Bien. películas para analizar hoy. La primera es El día después de mañana. ¿Se acuerdan de esa película que Nueva York se congela, la Estatua de la Libertad completamente congelada? Claro. ¿Qué tiene de realidad, qué tiene de ficción? Bueno, la base teórica de esta película es que comienza así la película. Un científico se va a la Antártida, un casquete de hielo gigante de la Antártida se desprende, ingresa mar adentro, ¿sí? Y esto produce un cambio climático global donde se comienza una era glaciar. Esto tiene una base teórica porque lo que dice la película es que esta masa de hielo, de agua dulce, ¿sí? Porque es un glaciar, ingresa al mar, se derrite y esto incorpora al océano un montón de agua dulce, lo cual cambia la densidad de la corriente termohalina. La corriente termohalina es una de las corrientes más importantes del océano que regula la temperatura del planeta. Cuando la corriente termohalina se detiene, en teoría, lo que ocurre es que las zonas polares se extienden más hacia las zonas tropicales, mientras que en los trópicos se acumula cada vez más calor. ¿Sí? Y esto es lo que dice la película que ocurre. Tiene bastante de real, lo que pasa es que todo fue adaptado a los tiempos de Hollywood y todo ocurre en una semana. Claro. Está el científico primero en un congreso y de golpe en unos días ya está todo congelado. En unas semanas llegamos a la era glaciar. Esto no es lo que ocurre en la realidad. Imagínense que una gota de agua, para dar la vuelta entera a toda la cinta de esta transportadora, esta corriente termohalina, tarda alrededor de 1000 años. Con lo cual, la inercia que tiene es realmente enorme. Bueno, y si por alguna razón cambia la densidad de la corriente y comienza a detenerse, hasta que lleguemos a una glaciación van a pasar miles de años, ¿sí? Pero no podía entrar 1000 años en la película. Faltaba adrenalina. Pasamos a la segunda película, ¿sí? Que es Twister, que quizás... que te marcó la vida a vos, como nos contaste al principio. Claro, fue muy importante y estoy segura que la de muchos meteorólogos también. De esta película vamos a analizar dos escenas. Una que es la clásica, cada vez que hay viento uno habla de las vacas volando. ¿Es posible que haya vacas volando en un tornado? Bueno, la realidad es que es posible. Incluso los vientos de un tornado, hay registros de que han desplazado a cientos de metros objetos que son mucho más grandes que una vaca, ¿sí? Claro. Hay registros de, por ejemplo, camiones, ¿sí? Con acoplados que son levantados y desplazados por los tornados incluso hasta más de 100 metros. Con un viento superior a los 200 kilómetros por hora, ¿sí? Que es un tornado que casi es entre F2 y F3, ¿sí? No son las categorías más grandes. F5 es la categoría más grande. Que era la de la película, ¿no? Un F5. El F5 es el más grande, ¿sí? Claro. Pero con vientos de 200 kilómetros por hora, 250 kilómetros por hora, un auto ya puede ser lanzado a unos 100 metros. Las vacas volando es posible, hay registros de y puede suceder en Argentina. Sí, por supuesto, supuesto, puede en cualquier lugar donde haya un tornado puede llegar a suceder si tiene vientos que alcanzan estas categorías. Segunda escena de Twitter que La segunda es esta, sí, que tenemos una camioneta que se dirige al tornado con un instrumento, ese aparato que se llama Dorothy. ¿El que deja las pelotitas? Que tira las pelotitas que salen volando y eso lo utilizan para medir cosas. ¿Ficción o realidad? ¿Realidad? Yo, ficción. Para mí hay aparatos que miden cosas. Pero tirando pelotitas, no sé, a ver. Algo de ficción y algo de realidad. Okay. ¿Por qué? Porque empate. Existió un instrumento muy similar entre los 70 y los 80 que no se llamaba Dorothy, pero se llamaba Toto. ¿Sí? Para los que no se dieron cuenta, se llama Dorothy. Toto y Dorothy por el Mago de Oz. Claro, Dorothy es por el Mago de Oz, por la chica, ¿sí? Que el tornado se la lleva volando. Pero en la realidad, en los 70-80, existió un instrumento muy similar que buscaba hacer lo mismo que en esta película,
que se llamaba Toto como el perro. El perro. El sí. perro de Dorothy. Sí, ese instrumento todavía existe y de hecho hay un museo en Estados Unidos donde uno puede visitar este instrumento. Mira. En la actualidad, hoy, o sea, este instrumento es obsoleto ya en el sentido de que nunca pudo interceptar un tornado, era arrastrado por los vientos y no lograron nunca que haga mediciones. Pero hoy, por ejemplo, tenemos el Dominator, ¿sí? El Dominator. Dominator. Es un auto que fue adaptado. Es utilizado por un canal de televisión que contrató meteorólogos para hacer cacería de tornados. Y es un auto completamente blindado, adaptado para poder meterse dentro de tornados. Vamos a la peli Dale. que sigue. Vamos a la siguiente peli, que es La Tormenta Perfecta. Me encanta La Tormenta Perfecta. Lo que da a entender esta película es que este barco queda atrapado en medio de 2 huracanes. Sí. Estos 2 huracanes como que se unen justo donde estaba el barco y forman una super tormenta. Yo digo realidad, para mí yo me creo todo lo que veo en la película, así que voy a ir siempre por realidad. Yo por llevarle la contra a ella voy a decir que es ficción. La historia está basada en un hecho real, que de hecho el Andrea Gale, que es el nombre del barco, realmente quedó atrapado en medio de unas tormentas con todos sus tripulantes que murieron, ¿sí? Esto es una historia real. Las tormentas existieron, pero no fueron 2 huracanes que se juntaron, ¿sí? Se había formado un huracán de categoría 1, la categoría más débil de los huracanes. Ya se había disipado y empezó a desplazarse hacia una zona donde estaba este barco pescando. Pero en el camino encontró otro sistema de baja presión. Estas diferencias de presiones generaron un fuerte gradiente de presión, lo cual hace que en el medio haya fuertes vientos y se generen oleajes muy, muy altos. Esto me da pie para contar de que hay un efecto, ¿sí?, de los huracanes cuando se juntan. Que eso sí puede ocurre, pasar. Claro, ocurre. Hay un efecto que se llama efecto Fujiwara, que lo que ocurre es que cuando 2 huracanes se acercan demasiado, si tienen categorías similares, sus intensidades son similares, empiezan a orbitar alrededor de un centro, ¿sí? Esto es lo que ocurre hasta que se disipan, ¿sí? No es que chocan en uno ¿No se solo. juntan? No se juntan, es un mirá. efecto que empiezan a orbitar como alrededor de un centro. Claro. Esto se ha visto muchas veces. Y cuando los huracanes tienen categorías muy diferentes, Ahí uno se muy come al intensa, otro. sí, el más chiquito orbita, pero se va como disipando y el otro lo va absorbiendo. Pero no es que el más grande incrementa su categoría, se hace más intenso, sino que utiliza a ese otro huracán como una especie de combustible para seguir funcionando. Mirá, ¿sí? Pero no es se intensifica. O interesante. sea que esa parte de la película no es tan real, no es un efecto Mirá que todo lo que ocurre. estamos aprendiendo. Qué bueno. Ani, Pero está bueno, buenísimo. la película está basada en un hecho real. Y por Siguiente, último, sí. ¿Hay más? Vamos, sí, vamos. una más, la película se llama 13 minutos. No la Esta spoilees. no la spoilees. No, Claro. no la voy a spoilear, pero lo que cuenta, se llama 13 minutos, ¿sí? Quizás le llama la atención esto, porque es el tiempo que en general hay en los pueblos chicos de Estados Unidos entre que suena la alarma de tornados y el tornado llega al pueblo. Esto es real porque en el año 2013 la revista Time publicó una de sus tapas más emblemáticas sobre un tornado que afectó Oklahoma, donde la tapa de la revista tenía la foto de un tornado y decía grandote 16 minutos. Eso fue el tiempo que hubo entre que sonaron las alarmas y la gente pudo refugiarse. ¿Sí? Claro. Esto no Mirá. tiene mucho más tiempo que esto. Pero la película centra su eje en seguir la historia de 4 familias en el antes, durante y después de una oleada de tornados, también en Oklahoma. Pero toca temas muy interesantes que a mí me interesa mucho ver esta película porque son temas que hoy no se hablan mucho y es cómo afecta el sistema de alerta temprana de las tormentas, donde en general es una alarma, a las personas con discapacidades, como por ejemplo las personas sordas, Mirá, muy Sí. interesante. o Claro. todo lo que es la comunicación del sistema de alertas, que es en inglés. Claro. Y Estados Unidos tiene una población muy alta de personas hispanas o que no hablan Claro. inglés. Qué ¿sí? Y no no contempla estos casos. Así Vos no la viste todavía. yo no la vi. ¿No la puedo ver con vos, Cindy? ¿Podemos Vamos a juntarnos? verla, Hacemos sí, todo esperando que quiero, todo me sea. prendo, ¿Te Obvio, prendés? obvio. Sí, mira que va Pero con bueno, Cindy. plantea temas muy interesantes que hasta hoy no se han hablado. Ahí está, mirá, ahí está la... Ah, ahí está Ahí la tenemos tapa de la tapa. sí. emblemática esta. Y recién estábamos viendo también acá de fondo el tráiler de la película. Claro. Bueno, excelente, me encantó. Es más, quiero que ahora hagamos más bloques así, donde construyamos espectacular. la ciencia de las películas. Se me puede encanta. analizar un montón de escenas más y estaría muy bueno. Bueno, no, está bueno porque nos quedamos con las ganas. Claro Además que vamos sí. a ver una peli, tenemos ya planazo con Cindy.